Puede ser que te ponga te pida un permiso para grabar en la Ok, pantalla. continuar, puse. Sí, Perfecto. Bueno, ¿largás vos, Manu? Sí, ay, perdóname, Ana María, perdón. ¿Ahora estás hablando con la cámara cerca? sí. Qué raro. Te ¿Por muteaste, qué man. perdón, ¿por qué se volvió a bajar? ¿O me pasa solo a mí? ¿Estaba más alta ella o no? No sé. ¿Dónde está ese micrófono? Ah, está en el monitor entonces. ¿Te acercaste al monitor cuando le hablaste a la cámara antes? A ver, Sí. ahora me Ah, escuchas mejor. sí, Entonces el monitor. es el monitor. ¿Qué sé yo? Perdón. Yo me comunico mejor con la laptop, pero justo ahora se tildó. Bueno, Está bien, pero ponete cómoda, pegate al monitor, total nosotros no te vemos. Y es de audio, digo, vos nos ves si querés y si no, con escucharnos, es una entrevista de radio. ok. Los estoy viendo y los estoy escuchando muy bien. Ahora decime cómo me escuchás vos a mí. Te escuchamos bien. Bueno, entonces está en el monitor. Sí. Manu, ¿largás vos? Sí, arranco yo, perdón. Esperen que pongo tiempo. Va a ser más o menos media hora, Ana María. Ahora Vamos. estamos. Bueno, dale. Buenas Van a ser las. noches, esto... Dale Perdón, de nuevo. Para, se te buenas trabó noches. la compu. Te tengo repitiendo, haciendo como un GIF. Ahí va. Dale. Buenas noches, esto es Superficie de Teatro. Yo soy Manuel Lorenzo. Yo soy Marcos Arano Forteza y hoy estoy en Salta. Estamos Eh, separados. Uno en Buenos Aires y otro en Salta. Y paseando acá por Salta y hablando con amigos teatreros, me hablaban de una persona interesantísima, referente, fundamental del teatro salteño. Estamos hablando de Ana María Parodi, directora, actriz, poeta, productora y es quien coordina y dirige el Salón Auditorium de aquí, de Salta Capital. Hola Ana María, Hola chicos, ¿cómo están ustedes? muy Bien. bien. Un gustazo conocerlos, sumamente agradecida de este espacio para la gente del interior. Realmente los teatristas, los hacedores del interior, siempre tenemos muy poca llegada a las radios de Buenos Aires, digamos, las radios de otros lugares. Ana María, Bien. Ujú. viste que yo te hice una presentación lo más modesta posible, pero Sí, ¿cómo, me tomé. cómo, cómo te presentás vos? ¿Vos cómo te Yo, presentás? yo me presento como un dinosaurio teatral y un método en todo. O sea, desde muy joven siempre he estado incursionando en diferentes ramas. Tenía 9 años, esto es una pequeña referencia, pero tenía 9 años y dirigía teatro en la escuela. Entonces, juntaba a mis compañeritos y le volvía loca a las maestras y ya programaba pequeñas obritas de teatro. Así que imagínate que parece que eso viene en el ADN. Y bueno, hago un poco de todo. Soy actriz, directora de teatro, directora y productora de la sala. De la sala soy creadora porque yo la tomé a la sala como un espacio olvidado y abandonado por pertenecía al Ministerio de Bienestar Social, un ente oficial, pero la sala estaba abandonada. Antiguamente había funcionado como cine-arte, luego el cine-arte se trasladó a un local en el centro y quedó, ese espacio quedó absolutamente abandonado para usos múltiples, eh, tipo también depósito y, bueno, un, un, un lugar donde usaba, todo el ministerio usaba un espacio y por supuesto todo deteriorado, vuelto galpón, digamos. Y bueno, yo llevo 18 años y medio
conducción, reparación, puesta en valor de ese espacio. Y bueno, es mi hijo, mi maridijo, como le digo yo, porque lo celo como un marido y lo cuido como un hijo. Y lamentablemente, digo, lamentablemente, entre comillas, estos últimos años, digamos, pandemia mediante y inconvenientes de todo tipo para poder volver a funcionar, de alguna manera estoy como muy limitada para hacer las dos cosas. O sea, la administración de la sala me está llevando más tiempo que antes, y eso también me está chupando energías y tiempo para poder hacer mis creaciones en escena, ¿no? Que es lo que me da vida la escena teatral. Y Ana María, más allá de estas direcciones que hacías en el colegio, ¿cómo empieza tu camino en el teatro un poco de manera un poco más profesional? Sí, bueno, primero muy vocacional, armé un grupo de adolescentes y niños, entre los cuales estaban mis hijos, en el año 81, y bueno, les enseñaba a ser rebeldes, les enseñaba a no obedecer, a no ser ovejas, digamos. Este, bueno, y que desde el teatro tenían una voz propia para expresar ideas, pensamientos, voluntades. Bueno, trabajé con ese grupo vocacional primero. Un poco más profesionalmente, en el año 81 me convoca un director para hacer una obra que era el homenaje a Picasso, en, en un espacio que era más bien una galería de arte. Entonces se improvisó allí un pequeño escenario y en ese escenario se hizo un pequeño homenaje teatral a, creo que eran los 100 años de Picasso, este, algo de Picasso, no me acuerdo en este momento. Y estaba el Cuchi Leguizamón como referente, él hacía la música y nosotros hacíamos una especie de cuadros teatrales llevados desde la música del Cuchi con algunas letras de Hugo Alarcón. Entonces eso fue en el año 81, fíjate que pasó un siglo, estamos en el siglo XXI ya. Y bueno, a partir de ahí me incorporo al único grupo de teatro independiente que existía en ese momento, que se denominó Grupo Teatral de la Peña Española, porque el espacio donde trabajábamos era la Peña Española. En la Peña Española era un espacio donde se jugaban las cartas. O sea, un club de cartas, de timba, digamos, donde los afiliados, los socios iban al restaurante, comían, bebían, jugaban a las cartas, etcétera, etcétera. Había una biblioteca y en esa biblioteca destinaron dentro de la biblioteca un espacio para que pudieran hacer obras. Ya existía este grupo desde el año 77, cuando me llamaron a mí para hacer una obra que, digamos, estaba un poco, ¿cómo te digo? El grupo estaba un poco trabajando con freno, porque el tema de la dictadura, etcétera, etcétera, había dejado sus huellas. Entonces, hicieron ahí algunas obras durante unos años y me convocaron para hacer una obra que se llamó Camino Negro, nada más ni nada menos que Camino Negro de Oscar Viale. Y con eso debuté en el Teatro Independiente. Hicimos 76 funciones en 2 temporadas. Se llenaba hasta el picaporte de la puerta. Realmente fue un éxito la obra.
hicimos la temporada Reposición en el año 86, juntamente que ya estábamos ensayando en Boca Cerrada, la obra siguiente que llevamos al Teatro Cervantes, a una de las fiestas provinciales, no, perdón, fiesta nacional del teatro, que se hacían en esa época, en el año 86, se hacían en el Teatro Nacional Cervantes. Así que yo tengo el orgullo de haber pisado y trabajado en el escenario inmenso del Teatro Nacional Cervantes. ¿No sabés lo que es contar eso en mi vida? Es, 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 yo siempre digo que he vivido lo que muchas personas no se atreven ni siquiera a soñar. Y yo lo he vivido y lo he disfrutado. Así que venga la vida, y la vida va, como dice Susana Tsunami, ¿no? Bueno, y seguí trabajando en la Peña Española, hicimos Made in La Luz, en Boca Cerrada, el Destete, el Gran Destete. Ana María, Sí, ¿me sí, escuchás? sí, te escucho. Me interesa mucho, para nosotros es muy importante el tema del teatro, de lo Sí, escénico, fuera de la capital, ¿no? sí, Porque nos parece que es algo hasta para nosotros, para todo el tiempo, para descubrir, más allá de que tracemos lo posible por promoverlo, ¿no? De hecho, Marcos en este momento está en Salta trabajando, y por rescatar a gente de las provincias, nos damos cuenta que nos cuesta entender cómo funciona. Tenemos sí. por ahí, lo digo con toda la sinceridad posible, tenemos como algunas cosas que no sabemos o prejuicios. A mí me interesaría preguntarte sobre estas cosas. Por ejemplo, vos A ver, decís que Camino Negro fue un éxito. sí. Yo no conozco la obra. ¿Por qué pensás que fue un éxito? ¿Qué le interesa a la gente del interior? ¿De qué hablaba? ¿O por qué crees que le interesaba? Mira, fue la primera obra que se hizo luego de el boom del teatro abierto. Eh, Era el único grupo independiente, entre comillas, oficial en Salta, porque habían existido otros grupos independientes que daban las funciones en el living de la casa de algunos directores o de algunos actores que tenían espacios más grandes, pero era como un teatro vocacional. Nosotros fuimos los primeros que teníamos una mini sala en un espacio teatral en el centro, y ese grupo ya estaba trabajando antes del año 83, habían trabajado con otras obras y exclusivamente lo hacían con un teatro nacional. Era un grupo que lo seguía mucha gente. Eh, el año pasado, en septiembre, falleció su mentor, José Antonio Lázari, que había trabajado en Fray Mocho, venía de la escuela de Fray Mocho de Buenos Aires. Eh, entonces, él dirigía y comandaba la patota del grupo teatral de la Peña Española. Camino Negro fue una obra, digamos, desafiante para la sociedad de esa época. Imagínate que yo me saqué la pincha. Entonces, para una sociedad salteña eh, muy pacata, estamos hablando del año 83, estamos hablando de hace un siglo atrás, donde eh, en una provincia muy cerrada y en una provincia donde de pronto tenés, eh, te bajan la caña la iglesia, la moralina, burguesa. Entonces, una obra bastante jugada, porque, bueno, el argumento es este, una, una jefa de personal que es llevada al Camino Negro por un camionero, eh, empleado de la empresa,
y la lleva engañada al Camino Negro y a una gomería, porque tenía un problema con una, se les había pinchado la goma del camión. Con esa excusa la lleva a la gomería y en complicidad con el dueño de la gomería intentan violarla. Entonces, imagínate para esa época lo que era este argumento. Y bueno, la señorita que yo protagonizaba, lo encara al fulanito y en lugar de asustarse, le da para adelante. Y entonces el que ayuda son ellos, o sea, el camionero y su cómplice. Entonces es un tema muy jugado en ese momento y corrió el boca a boca, y dentro del boca a boca Salta reaccionó y hasta el día de hoy se recuerdan de esa obra. Así que tuvo su repercusión. A partir de ahí, el Teatro de la Peña Española tenía un público propio. Entonces, obra que poníamos en escena, obra que teníamos siempre lleno el teatro. A partir de ahí nos desplazaron del espacio de la biblioteca, nos llevaron a un espacio propio. O sea, vaciaron 3 habitaciones y nos permitieron en esas 3 habitaciones instalar un escenario, un pequeño vestuario y una sala que tenía 70 butacas. Era la única sala independiente en la ciudad de Salta. Inclusive te digo, las salas oficiales prácticamente no existían. En ese momento se daba teatro si venía alguna compañía de Buenos Aires, alguna compañía de profesionales, las recibían justamente en el espacio donde yo estoy ahora, que en ese momento era Cine Arte, y era el único espacio más o menos decente, le pongamos comillas, para recibir una Ana María, ¿Estoy? Ana María, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Mira, te profundizo un poco la pregunta que te hice antes en este sentido. ¿Vos crees que hay una necesidad de, de ver teatro? ¿Cómo te pregunto? Mira, déjame pensar un segundo. Digo, ¿qué lleva a la gente en Salta, o en el interior en general, o en particular en Salta, vos crees, a ver teatro? ¿Qué crees que los movilizaba en ese entonces o cómo crees también que pasa ahora? ¿Qué es algo que hace falta decir? ¿Hay algo que se pone en juego? ¿Hay algo que se representa que no se está diciendo? ¿O a veces funciona más como más pegado al folclore, como a las peñas? ¿Lo más común es que el teatro funcione más recreativo? Eh, es difícil tu pregunta porque yo diría que tuvo una evolución desde los tiempos que te estoy hablando hasta la fecha. O sea, ha cambiado, ha evolucionado un poco el pensamiento, la necesidad y el gusto de la gente por el teatro. En aquella época era una novedad ir al teatro y era el único teatro al que podían ir. Y era un sector de gente muy reducida y en ese momento tal vez eh, para nosotros era un montón de gente. Pero a lo mejor a lo cuantitativo de hoy no fuera tanto, no lo sé. O sea, es como que si teníamos 30 personas en aquella época me parecía un montón, y en este momento si tengo 30 personas me parece nada. ¿Sí? Aparte, yo tenía una sala, la sala de la Peña Española tenía 70 butacas, y yo en el auditorium tengo 280. Entonces, por ahí la proporción te puede desdibujar un poco. Ahora, en cuanto
a la necesidad de la gente de venir al teatro. Yo creo que se ha evolucionado y se ha crecido, evidentemente se ha crecido. En este momento hay varias salas independientes y varios grupos independientes. Entonces ha crecido, en ese sentido ha crecido. Y en cuanto a la necesidad del público, yo creo que va variando también en base a la época en la que se vive. Yo veo que hay veces que ponemos obras muy buenas, muy serias, y tenemos poca gente. Y hay veces que tenemos una comedia de enredo que no dice nada, que por ahí provoca risas y provoca situaciones hilarantes, y la gente tiene necesidad de reír, tiene necesidad de lavarse el pensamiento, tiene necesidad de salir de los problemas, y sí acude a ver una comedia, por ejemplo. Y hay otras obras que son, son más contestatarios o son más de expresar un pensamiento ideológico o de expresar una crítica social, por ejemplo. Y bueno, el público varía y por ahí tenemos que trabajar muchísimo para llevar gente, ¿no? Pero bueno, hasta hoy te puedo decir que, mirá que tengo muchos años en el tema, no encontré la fórmula exacta para, si alguien me la da, se la compro, porque realmente no encontré la fórmula exacta para traer a la gente al teatro. Es un poco el gran tema del teatro, ¿no? Cómo de ¿Viste? repente se hace un éxito y de repente algo que uno inclusive cree que es mejor, no le va tan bien, ¿no? Igual, Exactamente. quería preguntarte, Ana María, estamos hablando con Ana María Parodi, teatrista de la ciudad de Salta. Ana María, y en ese sentido, ¿cuál es el teatro que le ha interesado a Ana María Parodi durante su historia en el teatro? ¿Y cuál es el teatro que le interesa ahora? Bueno, por interesarme, a mí me interesa todo. Ya te dije que soy me tomen en todo. Pero eh, a mí me ha interesado, digamos, mientras estuve bajo la dirección de José Antonio Lázari en el grupo de la Peña Española, consensuábamos las obras y siempre se hacía lo que José Antonio decía. Había un consenso, pero digamos, la democracia era bastante, ¿cómo te puedo decir? Bastante relativa. Eh, a partir del año 1999 o 2000, que yo empiezo a trabajar en radio, y a través de la radio me conecto con los presos, la gente que estaba en situación bueno, sí, presos en la cárcel de Villa Las Rosas. Hay unidades carcelarias acá en Salta. La 1, que eran varones, y la 4, que tenía mujeres. Me desconecto un poco del grupo de la Peña Española porque me embalo mucho con la radio y me pongo a hacer talleres de teatro dentro de la cárcel. Fue una experiencia maravillosa y totalmente, ¿cómo te puedo decir? Creo que muy poca gente, al menos aquí en Salta, puede haber vivido esa experiencia porque fue maravillosa. Y a partir de ahí, cuando yo termino con ese ciclo, fundo el grupo Estrés, haciendo la primera obra, Las que aman hasta morir, de Cristina Escoger. Era tan grande el grupo que era yo sola. Entonces invité a una directora para que me ayude a hacerlo. Hice Las que aman hasta morir, que también hice algo de 80 funciones porque la pasé por todo el país. Me animé a ir a una temporada en Mar del Plata, imagínate la cara dura.
yo repartiendo volantes en la playa y tenía como competencia la gran producción de Moria Kazán o Enrique Pinti. Imagínate, en Mar del Plata, en un teatrito independiente repartiendo volantes en la playa. Bueno, pero quería vivir la experiencia y nunca me quedo con las ganas de lo que quiero hacer. Entonces, a partir de ahí, hice muchos monólogos unipersonales. Entonces hice Eva Perón con una obra de eh, Boccaccia. Me encantó hacer Eva y la muerte. La hice, es una obra de dos personajes, la muerte y Eva Perón. Realmente me gané todos los premios con esa obra. Me encantó hacerla y si no fuera que ya soy tan grande la volvería a hacer, pero ya una Eva a mi edad ya no. Después hice Sara Bernard, la vida de Sara Bernard, que me encantó hacerla. Ese sí fue unipersonal, pero imagínate que hacía 8 personajes. Sara joven, Sara vieja, y los personajes que hacía Sara en el escenario. Y después me puse a dirigir. He dirigido varias obras. Entonces, entre dirigir, crear mis propios personajes y llevar adelante la sala, que no es poca tarea, por ahí ha mermado un poco mi producción teatral personal, porque bueno, me he puesto a dirigir otras obras. Y recuerdo que... Ana María, Sí, ¿cómo te hago otra pregunta? Mirá. Me preguntaba también, como para seguirte en esta línea, ¿cómo pensás? Si estuviera en vos absolutamente el generar un espacio en Salta y en todas las provincias de teatro, ¿no? sí. ¿Qué pensás? ¿Cómo diseñarías? 2 preguntas te haría. ¿Por qué crees que es importante, si es que es así, que haya teatro en toda la Argentina? Y de ser así, ¿cómo lo diseñarías? ¿Qué es para vos? ¿Cómo sería la formación para vos de esos espacios? ¿En qué términos? ¿En qué ambientes? ¿En las escuelas? ¿Desde el Estado? ¿Desde un lugar privado? Esas 2 preguntas. Por un lado, ¿por qué crees que es importante que tiene que haber teatro en todos los rincones, si es que es así? Y de ser así, ¿cómo sentís que sería para vos ese diseño ideal? Mira, yo creo que tiene que haber teatro porque lo necesita el hacedor y lo necesita el público. El público porque es una manera de llegar, o sea, el teatro es una manera de llegar con un pensamiento particular a la sociedad. Así como hay gente que ve solamente comedias pasatistas, hay gente que reflexiona, hay gente que se emociona. Yo creo que llegar a la emoción de otro ser humano es uno de nuestros propósitos. Este, por eso creo que debe haber teatro en cada rincón, porque lo necesita el que lo expresa y lo necesita el que lo recibe. Yo creo que hay que formar público de teatro, hay que seguir formando público de teatro en todo el país, en todos los rincones en los que se pueda. Eh, yo ya a esta altura de la vida creo que no sé hasta qué punto me pondría a hacer talleres de teatro múltiples. Creo que no me va a dar el cuero ya. Pero sí te puedo decir lo que yo eh, trato de transmitir. Yo no soy maestra, no soy tallerista tampoco, o sea, no soy especializada, no tengo método de, de, para enseñar,
pero sí dirijo actores. Entonces cuando yo dirijo actores, privilegio la figura del actor. O sea, para mí el teatro no es escenografía, el teatro no son luces, el teatro no, o sea, es todo, pero si no hay un actor, el teatro no existe. Entonces a lo que yo le doy prioridad es a la interpretación. Luego viene la puesta de luces, luego viene la escenografía, inclusive hasta el director después sobra. Pero yo pongo siempre el acento en la interpretación, en la proyección de la voz, en la expresión, en la sinceridad desde el personaje, porque un personaje, no podés crear un personaje de cartón, tenés que crear un personaje de carne y hueso que, que le haga sentir al espectador que él es eso, carne y hueso, un ser humano. Y Ana María, ya vamos a tener que ir cerrando, pero quería preguntarte como última pregunta. Lástima, Eh, ¿no? 40 Ay, años no es sí, media hora. viste como vuela, vuela. Pero bueno, quizás es la primera Bueno, de estas charlas. Eh, no, ¿qué para vos de la escena actual del teatro en Salta, qué te parece que tiene para aportar Salta al país? ¿Qué se está viendo? Si gente que le gusta el teatro viene a Salta, ¿qué te parece interesante destacar del momento actual, más allá del momento de la pandemia, ¿no? De lo último que se viene viendo en Salta, de la movida teatral en Salta. ¿Qué te parece que se puede destacar? mira, en este momento hay gente trabajando, hay gente trabajando en teatro. Creo que nos ha frenado mucho y nos ha perjudicado muchísimo la pandemia, sobre todo en la parte producción, en la parte de ensayo, en la parte de elaboración de obras, ¿no? O sea, yo te puedo hablar desde los dos lugares, desde la sala y desde el escenario. Pero si te tengo que hablar del escenario, te digo, los actores y los directores, la gente de teatro en Salta está haciendo lo posible y lo imposible para poder llevar una obra a escena. La pandemia nos ha descolocado, digamos. Yo te digo, en la sala suelo tener arriba de 100 funciones en el año. Y en este momento estamos ahí nomás, al sitio, apenas rengo, ya vamos llegando. Están haciendo obras como históricas, como Martín Miguel de Güemes, por ejemplo, están haciendo obras sobre Bolívar y su amante, este, Manuela Sanz, este, que es un unipersonal muy bien elaborado que están llevando. Hay comedias, hay dos comedias, tres comedias en escena. Eh, tengo en cartel un musical, eh, y también hay gente que está llevando adelante el teatro no solo como espectáculo, sino como resultado de una formación. Entonces están en este momento poniendo en escena algunas muestras de talleres, que es una tarea muy ardua formar gente en este momento. Además porque estamos trabajando en dos generaciones o tres generaciones que tenemos que tratar de lograr empatía, porque pensamos diferente, tenemos códigos diferentes. O sea, una generación como de la gente de mi generación, venimos formados en un teatro independiente, con un código muy diferente al que manejan hoy las nuevas generaciones. Eh, yo no sabría en 5 minutos expresarte o definirte cuáles son las diferencias o las incompatibilidades generacionales, pero yo las siento.
las vivo a esas diferencias generacionales. O sea, el concepto teatral y el código teatral entre una generación y otra. Y eso es lo que estoy viendo yo actualmente en el teatro salteño. Hay gente que está trabajando muy bien y hay gente que está trabajando, a mi manera de ver, sin la profundidad que deberían trabajar. Pero bueno, son conceptos y miradas muy personales, no las puedo generalizar. Qué interesante esto que decís, Ana María, y qué ganas de seguir charlando y profundizando sobre esto último, además, porque claramente, y de alguna manera pienso que el teatro tiene un poco muchas veces esa función, ¿no? La de ir mezclando generaciones, de ir haciendo una transmisión este, de, del ritual y que cada Este, generación lo toma como puede. yo, por ejemplo, a eso voy. Eh, a mí- Perdón que sea tan autorreferencial, pero Por favor. tengo que hablar desde lo mío, digamos. Eh, para mí es un ritual. Llegar al teatro, preparar la escena, comunicarle a mi cuerpo que se debe entregar a otra personalidad. Yo tengo mi ritual frente al espejo, me despojo de Ana María y le doy mi cuerpo al personaje en toda una ritualidad. O sea, son códigos teatrales y ritualidades que tal vez no se puedan transmitir en tal forma. O sea, no he logrado transmitirle inclusive a mis propios alumnos o a mis propios dirigidos actores ese ritual. No. Son personales, son muy personales. Y Totalmente. creo que además, vuelvo a repetirlo, creo que son generacionales. Yo me enojo mucho cuando hay gente que cree que subir al escenario es pasar por la calle, ¡ay, yo quiero hacer teatro! Yo siempre les digo, chicos, tenemos años, años para que un pianista pueda interpretar un concierto. Años de estudio. ¿Qué te hace pensar que sos diferente de ese artista que estudió 10 años para dar un concierto, para ser concertista, y vos crees que con un pequeño taller intensivo de 1 mes y medio, 2 meses, de 6 clases, vas a subir a un escenario y vas a brillar? Esto es una cuestión de construcción permanente y de estudio permanente, de preparación permanente, cuerpo, alma, espíritu, voz, cuestiones físicas y cuestiones espirituales. Qué interesante, Ana María. Se nos termina el tiempo. Qué Te... lástima, ¿no? Ay, sí. Bueno, hemos Bueno, pero estado con Ana María Parodi en Superficie de Teatro. Ana María, muchísimas gracias. Qué lindo charlar contigo y espero que lo podamos hacer nuevamente en breve. Yo vuelvo a Salta, así que la próxima vez nos ah, encontramos. Quiero conocer la sala. la próxima vez, Marcos, es un compromiso que vengas a visitarnos en la sala y que podamos conversar personalmente. Yo te doy las gracias por visibilizar la tarea de los hacedores del interior. La verdad es que a veces trabajamos muy mucho y somos muy poco reconocidos. Pero bueno, esto de que nos visibilicen a través de tu programa me encanta, te doy las gracias por eso. Y bueno, fijamos un compromiso nuevamente bueno, cuando vengas a Salta, no sé cuándo, pero ya tenemos el contacto hecho, la puerta de la sala, quiero que vengas a conocer. Y, Buenísimo. Y y quién bueno, te dice la no radio traigamos en algún momento algo a tu sala? pero sería un placer enorme. Aparte, si te venís por un tiempo y tenés ganas de que armemos un matrimonio y algo más, tipo cartas de amor, tipo, qué sé yo, alguna de esas obras tan argentinas tan queridas,
podríamos hacerlo. Están las puertas abiertas y las posibilidades para todo. Te espero con los brazos abiertos. Muchas Y para gracias. la radio, Muchas gracias, Ana María. cuando quieran, ya saben, yo aquí estoy. Muchísimas gracias. Estuvimos con Ana María Parodi.